Hoy hemos conocido los datos de crecimiento económico de España correspondientes al cuarto trimestre del año 2019 y también, por extensión, los datos atribuibles al conjunto del año. Y la verdad es que las cifras no son precisamente positivas. En primer lugar, el crecimiento económico de España durante todo el año 2019 es de un 2%. Es decir, la economía española produjo en el año 2019 un 2% más de bienes y servicios que en el año 2018. Se trata del ritmo de crecimiento más lento desde el año 2014. Además, si en lugar de enfocarnos en el conjunto del año, en lo que se produjo en los 4 trimestres del ejercicio, nos concentramos únicamente en el último trimestre, en el cuarto trimestre de este año, veremos que el crecimiento en términos interanuales, es decir, cuánto produjo de más la economía española en el cuarto trimestre de 2019 con respecto al cuarto trimestre de 2018, veremos que el crecimiento ya no fue del 2%, sino del 1,8%. De nuevo, un ritmo de crecimiento que se va desacelerando trimestre tras trimestre de manera ininterrumpida. En segundo lugar, y si nos seguimos enfocando en el cuarto trimestre del año 2019, algunos han querido ver un cierto optimismo a este dato debido a que en términos intertrimestrales, si comparamos la producción del cuarto trimestre de 2019 con la producción del tercer trimestre de 2019, la tasa de crecimiento es del 0,5%, una tasa de crecimiento superior a la del tercer trimestre con respecto al segundo o a la del segundo con respecto al primero, debido a que en estos dos trimestres fue del 0,4%. Es decir, lo que tendríamos, si nos fijamos en la tasa intertrimestral, es en apariencia una cierta reaceleración de la economía española. Es verdad que venimos de un periodo de desaceleración continuado, pero podríamos estar viendo en el cuarto trimestre del año un cierto empuje al alza. Esta última lectura sobre la posible reaceleración de la economía española en el cuarto trimestre del año 2019, que es una lectura legítima, debe sin embargo matizarse muy seriamente una vez desagregamos los componentes del Producto Interior Bruto, es decir, una vez nos preguntamos cuáles han sido los motores que han impulsado ese crecimiento intertrimestral del 0,5% durante este último trimestre del año. En primer lugar, el consumo de las familias durante este cuarto trimestre del año, con respecto al tercero, crece un 0%. Es decir, no hay expansión, no hay aumento en absoluto del consumo de las familias. Esto no había sucedido desde el inicio de la recuperación económica. Todos los trimestres desde el año 2014, trimestre tras trimestre, el consumo de las familias se había expandido. En el cuarto trimestre de 2019, el consumo se mantiene plano. Segundo hecho, a mi juicio, todavía más relevante. La inversión empresarial se desploma. En términos intertrimestrales, la inversión empresarial cae un 2,5%. Si anualizáramos este dato, es decir, si este dato se repitiera trimestre tras trimestre, tendríamos una caída anual de la inversión del 10%. Como podemos observar en el gráfico, se trata con diferencia de la caída de la inversión empresarial más intensa desde que ha empezado la recuperación económica. En otras palabras, el consumo privado y la inversión privada están temblando, están tiritando, el consumo se mantiene plano y la inversión cae. No es que crezca menos de lo que... no, es que cae. Y por tanto el sector privado está en una situación de impasse, en una situación de espera. No sabe muy bien cuál va a ser el panorama futuro y de momento se mantiene prudente. Pero si el consumo de las familias está estancado y la inversión empresarial se ha desplomado, ¿qué ha sido lo que ha impulsado el crecimiento económico durante este cuarto trimestre? Pues lo han impulsado dos factores, uno positivo y el otro negativo. El factor positivo, que es ajeno a nosotros, es que durante este cuarto trimestre del año
la situación internacional ha mejorado ligeramente. El cuarto trimestre de 2019 fue el trimestre en el que el Brexit llegó a un acuerdo y por tanto parte de la incertidumbre se solventó, y también el trimestre en el que Estados Unidos y China firmaron una tregua comercial y por tanto también los flujos comerciales internacionales volvieron a repuntar un poquito. Todo esto ha permitido que el sector exterior de la economía española haya tirado del carro y haya impulsado un poco el crecimiento económico, contrarrestando el enfriamiento del consumo privado interior y de la inversión privada interior. Pero hay un segundo factor que este no es positivo y que es otro de los motores del crecimiento económico, ficticio en todo caso, de este cuarto trimestre, que es el consumo público. Las administraciones públicas siguen gastando por encima de sus posibilidades, siguen endeudándose, y este endeudamiento cuasi estructural, porque no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para corregirlo, es el que está manteniendo un nivel de actividad artificialmente alto. E insisto en lo de artificialmente alto porque, a pesar de que no hemos hecho muchos esfuerzos hasta la fecha, en los últimos 2 años, Bruselas, la Comisión Europea, sí nos está exigiendo que ajustemos mucho más el déficit, que dejemos de endeudar a las generaciones futuras para impulsar artificialmente la actividad en la generación presente. Y obviamente hay dos formas de lograr este ajuste del déficit. Una, con menor gasto público, de manera que el consumo público dejará de crecer tanto como lo ha hecho hasta la fecha y no impulsará artificialmente el crecimiento económico, o si el gobierno no quiere gastar menos, si quiere mantener su nivel de gasto, lo que tendrá que hacer es subir impuestos al sector privado, impuestos que pagarán familias y empresas, unas familias que están dejando de consumir y unas empresas que están reduciendo sus inversiones. Por tanto, si aprobamos una batería de nuevos impuestos sobre familias y empresas para financiar el gasto público, lo que sucederá es que el consumo se contraerá y la inversión se contraerá todavía más. Lo comido, el gasto público por lo servido, la contracción del consumo y de la inversión privada. Por tanto, estamos ante un panorama cuando menos inquietante. Por un lado, el sector privado no está tirando del carro. El sector privado está esperando a ver qué sucede en la economía española. Por otro, el sector exterior, de momento, tira del carro y seguirá tirando si no hay un rearme proteccionista, si no hay nuevas tensiones proteccionistas y nuevas guerras comerciales en 2020. Pero el otro componente que está impulsando nuestro crecimiento es un gasto público que no se va a mantener como hasta ahora durante los próximos años. Por tanto, si el sector privado no vuelve a tirar del carro y el sector público deja de endeudarse para tirar artificialmente del carro, podemos asistir a tasas de crecimiento económico bastante menores que las que hemos visto en este trimestre. Salvo que estemos ante una anomalía y en los próximos trimestres familias y empresas vuelvan a confiar en la economía española, que tampoco es algo que quepa descartar de plano, pero salvo que estemos ante esa anomalía, el crecimiento económico previsible para los próximos trimestres es un crecimiento menor incluso del que hemos experimentado en el cuarto trimestre del año 2019. Y menor crecimiento económico es menor creación de empleo, es menor aumento de salarios, es menor bienestar en general para el conjunto de la sociedad. Si a esta economía, que está mucho más debilitada, le añadimos una voluntad decidida del gobierno de contrarreformar muchas de las medidas que han permitido que esa economía ganara impulso en los años anteriores, y le añadimos también la voluntad declarada del gobierno de subir masivamente impuestos sobre todos los ciudadanos, tenemos un mix como poco preocupante para la próxima legislatura. Este no es el momento para hacer experimentos ni siquiera con gaseosa. Debería ser el momento de acometer reformas estructurales, liberalizaciones de mercados que llevan aparcadas desde el año 2013, que permitan impulsar nuestro crecimiento potencial y que por tanto le den nuevo vigor a la economía ahora que está frenándose, y en lugar de subir impuestos y desincentivar que las familias gasten y sobre todo, que este es el motor real del crecimiento a largo plazo, que las empresas inviertan, en lugar de desincentivar todavía más esto, deberíamos estar incentivándolo con menores impuestos que incrementen la rentabilidad de las inversiones y que incrementen la renta disponible de las familias. Pero no parece que vaya a ser así. Lo que va a suceder, parece ser, es que se les van a subir todavía más los impuestos, se les va a desincentivar todavía más que inviertan y que gasten y que consuman,
y en contrapartida quien va a consumir y quien va a invertir de una manera probablemente discutible va a ser el sector público con el dinero que les haya arrebatado a los anteriores. Este es el panorama en el que estamos. Muy probablemente estemos ante el peor trimestre en materia de crecimiento económico desde que comenzó la recuperación.